Estamos en la frontera entre Perú y Brasil. Sobrevolamos exactamente en este punto de la Amazonía, el río Yavarí, cuyo recorrido abarca la mitad de la línea demarcatoria entre ambos países. En sus dos márgenes hay un bosque amazónico profundo, históricamente habitado por antiguos pueblos que aún hoy permanecen aislados. En el Perú, la zona debería ser una reserva indígena bajo protección, pero años atrás las autoridades de Loreto entregaron en concesión a privados varios lotes para explotación forestal, la mayoría otorgadas de manera ilegal. Hemos volado hasta la zona acompañados de un líder indígena para conocer el estado de las concesiones. Pero nos encontramos con una realidad distinta y chocante. Cientos y cientos de árboles muertos, talados, y en su lugar plantaciones de hoja de coca. El narcotráfico está allí. ¿Usted esperaba encontrar esto? No, no esperábamos esto, esa inmensa deforestación que hay. Pensábamos que era poco. Entonces comenzaríamos por el 3 y así vamos subiendo hasta acá el 2 y de ahí Ya, nos excelente. regresamos. Llegamos hasta la llamada Boca del Yavarí, en un recorrido lineal total de 370 kilómetros de selva agreste. Para las organizaciones indígenas, este fue y aún es un gran territorio continuo, en donde habitaron y habitan pueblos ancestrales que aún permanecen aislados, tanto en la Amazonía peruana como en la brasileña. Pero para el Estado peruano, atrapado en el fango de su propia supervivencia, y con un Congreso que acaba de cambiar frente al silencio del gobierno la ley forestal y de fauna silvestre para legalizar la deforestación de miles de hectáreas de bosques, parece ser solo un lugar lejano. Y entonces se está convirtiendo en un peligroso corredor de la droga y de la tala ilegal. Estos puntos amarillos, ¿qué son? A ver, todas estas zonas amarillas es la pérdida de vegetación, la deforestación ya registrada en los últimos 20 años. Desde hace años el periodista Iván Brejot recorre la selva peruana. El mapa que tiene sobre la mesa refleja el monitoreo que él y su equipo hacen de zonas deforestadas y de posibles actividades ilegales en la Amazonía. Ahora está analizando lo que ocurre en Loreto. Esta es la línea diagonal de la frontera con Colombia, ¿no? Y Exactamente. luego viene la triple frontera, con Brasil. Todo es esto es frontera Brasil. con Así es. Esta parte que se hunde, ¿no? Este es el Amazonas. Así ¿Sí? es, el Amazonas. ¿Y toda esta zona es pérdida de bosque? Sí, todas son zonas que han sido deforestadas para convertirlas en áreas de cultivo y lamentablemente ¿De droga? muchas de ellas no solamente de droga, pero también a la vez ¿ya? Lo que se observa es que hay un crecimiento cada vez mayor ¿ya? de cultivos ilícitos. Estamos hablando de coca. Y esto ha crecido. Va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. O sea, tenemos años haciendo erradicaciones en estas zonas y el efecto es prácticamente nulo. Aquí ya se está expandiendo. Se están expandiendo los puntos de pérdida de bosque, ¿no? Exactamente. ¿En dónde está la Boca de Yavarí? ¿Dónde Aquí está. estuvimos? Aquí recién Aquí está empezando. Sí. Claro, pero lo que ves es, por ejemplo, estas son las alertas tempranas de deforestación del 2022 en rojo y empiezas a ver cómo empieza a expandirse aquí,
O sea, ves el amarillo y el rojo empieza a expandirse. Aquí hay deforestaciones nuevas, aquí también, y empiezan a aparecer más de estos puntos, ¿no? Evidentemente hay una expansión aquí. Aquí hay expansión nueva también, un poco más lejos, ¿no? Aquí va a empezar a abrir. Pero una mancha. empiezan a abrirse. Porque prácticamente está, desde el Putumayo, está rodeando toda la parte derecha de Loreto, ¿no? Toda la zona fronteriza es así. O sea, tienes todo el Putumayo, tienes el Bajo Amazonas, tienes el Bajo Ayabarí y subiendo hacia el medio y Alto Ayabarí. La cosa se expande, se expande. El mapa muestra una deforestación imparable y cultivos ilegales instalados por casi toda la zona fronteriza que forman un cerco sobre Loreto. Se habla ya no de la entrada, sino de la expansión de organizaciones criminales extranjeras. De febrero de 2020, febrero-marzo, hacia adelante, esta área de Yabarí, ¿no?, del Bajo Amazonas, va a ser zona de control de los llamados Sinaloas, que vinieron desde Puerto Leguízamo, de Putumayo. O sea, tomaron el control del Alto Putumayo, Puerto Leguízamo, hacia el Bajo Putumayo y se expandieron 2022 hacia la zona de Yabarí. Pero también estamos hablando de grupos, de organizaciones criminales como el primero Comando Capital, que es uno de los grupos criminales más importantes. El PCC brasileño. El PCC brasileño, estamos hablando del CE, el Comando Vermelo, y de varias facciones de la Familia del Norte, las Crías, etcétera, varias facciones y varios grupos criminales que operan en la zona y que están constantemente disputándose los territorios. Están todas estas zonas de acá. Ahí hay extensiones de cocales acá y extensiones de deforestaciones. No son el sector de acá. ¿Ustedes reciben esa información? Sí. ¿De que hay cocales? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mismos apus de los sectores de allá nos dicen, está fulano. O sea, le tienen presionada a la gente. Si hablan, te matamos, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? la ¿Hay gente actividad se corre, claro. Pues, entonces, para el narcotráfico? Claro. Todo el mundo ahí está calladito, mejor y listo. Esto está pasando en zonas que deberían ser intangibles, reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Ocurre en silencio y de espaldas al resto del país. El Estado no lo ve o no lo quiere ver. En el Perú, según el Ministerio de Cultura, hay 7.000 indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial que habitan en 20 pueblos distribuidos en 7 territorios indígenas ya reconocidos oficialmente por el Estado y otros 7 solicitados como tal, pero aún sin reconocimiento oficial. En Loreto se encuentran la reserva indígena más grande, Yabarí Tapiche, reconocida en el 2021, tras 17 años de gestiones, Napo Tigre, reconocida este año, y Cacataibo. Pero la reserva Yabarí Tapiche solo es parte de ese gran corredor continuo territorial llamado también Yabarí Tapiche, que las organizaciones indígenas aspiran que el Estado reconozca para protección de los pueblos en aislamiento. Allí, en el gran corredor continuo Yabarí Tapiche, que se extiende hasta el Brasil, hay otra reserva que también ha sido reconocida oficialmente llamada Ixconagua, que llega hasta el norte de Ucayali, y 2 reservas más que todavía no lo están, pero que ya han sido solicitadas para ese fin, Yabarí Mirín al norte y Sierra del Divisor al sur del corredor. Al tener las reservas del río Yabarí evidencias de la existencia de indígenas en aislamiento, el Estado debía protegerlas, pues la ley forestal que entró en vigencia en el año 2015 prohibió cualquier actividad en esos territorios. Pero, ignorando la ley,
El gobierno regional de Loreto entregó, después de ese año, grandes extensiones para explotación forestal a concesionarios privados. En buena cuenta, fue un acto ilegal. Las concesiones que formalmente son consideradas como concesiones ilegales son aquellas que fueron otorgadas después del año 2015. ¿Por qué? Porque la ley forestal expresamente señala no puedes otorgar concesiones forestales ahí donde hay identificados pueblos en aislamiento. Podemos ver que son las concesiones forestales. La propia ley forestal y de fauna silvestre, amparado en el artículo, en la disposición complementaria quinta, ya te establece que no solamente merece protección la reserva indígena categorizada, sino que también merece protección las solicitudes. O sea, suficiente con que ya exista una solicitud sobre esa reserva. No necesita tener intangibilidad, el carácter de zona intangible, aún. Perfecto, solamente con la solicitud y el Estado Con la reconoce. solicitud el Estado la protege. Así es. Ya, ok. Y por eso es que la ley forestal en esta disposición dice, aquí no. Así es. Y el gobierno regional dijo, aquí sí. Así es. Incluso se podría decir, por ejemplo, que hay una línea, no se nota por la nubosidad, pero podría ser que ahí exista una pista. ¿Se puede especular sobre eso? Se podría especular por la forma en la que se hace. Pero la nubosidad no nos permite, ¿no? Claro. En Iquitos, con ayuda de un especialista en imágenes satelitales, buscamos puntos críticos de deforestación en las concesiones forestales para calcular su impacto. Estamos haciendo trabajo nosotros. Acá se ve con más claridad. Iríamos hasta acá, bordearíamos este río, toda la zona deforestada y regresaríamos. No iríamos por acá, sino regresaríamos directamente. Así, así. Elegimos 5 concesiones pegadas a la línea de frontera con Brasil, cercanas a la llamada Boca del Yavarí. Ubicamos las coordenadas y hacia allá nos dirigimos. La destrucción, silenciosa y lejos de todo, sigue avanzando. En los espacios talados sobresale el color verde claro de plantaciones de poca altura en pleno desarrollo. En otros lugares acaban de talar todos esos árboles y es posible que en estos cráteres abiertos se siembre lo mismo. Al pie del río Yavarí, unas pequeñas estructuras de techo son el único rastro de presencia humana. Desde aquí parece administrarse esta imparable actividad. ¿Qué es eso? Eso es coca. ¿Coca? Sí, por lo que se observa, corresponde al patrón. Los cocales son, al parecer, relativamente nuevos, están en plena, están creciendo, ¿no? Lo cual quiere decir de que o están expandiéndose los cultivos hacia esa zona o están volviendo a resembrar, ¿no?, en el área. Las concesiones forestales que el gobierno regional de Loreto entregó en Yavarí Mirín suman 62. Un juez constitucional de Lima y otro juez civil de Loreto decidieron recientemente que 47 de las 62 concesiones tienen que ser anuladas porque se otorgaron después de la prohibición de la ley forestal en el año 2015.
Nosotros sobrevolamos 5 concesiones de Yavarí Mirín, 2 de ellas otorgadas después del 2015. La información es parte de los registros del Sistema de Información Geográfica de los INFOR, el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Concesión de la empresa maderera Géminis EIRL de 5.863 hectáreas, otorgada por el gobierno regional de Loreto en el año 2017. No hay información sobre su actividad actual. Y la concesión de la misma empresa Hiram Carpenter SAC de 7.175 hectáreas, entregada en septiembre del 2017. Según el CISFOR, la concesión tiene sus operaciones aún vigentes. Si bien no fue la actual Administración Regional de Loreto la que otorgó las concesiones, la institución lo hizo con una agilidad que contrasta con la lentitud y hasta el desinterés por reconocer los territorios de los pueblos Piasi en Yavarí Mirín. No estamos en contra de la creación de las reservas, lo que estamos en contra es a la creación indiscriminada. El Estado creó una comisión multisectorial en junio del 2020 para garantizar la protección de los pueblos Piasi. La integran 10 ministerios y la preside el Ministerio de Cultura. También participan 7 organizaciones indígenas y los gobiernos regionales y municipales con presencia de pueblos en aislamiento. El sector negacionista de los pueblos Piasi es minoritario, pero es influyente. El Congreso de la República, que no es parte de la comisión multisectorial, estuvo a punto de aprobar en junio de 2023 un proyecto del congresista Jorge Morante del partido fujimorista Fuerza Popular, que debilitaba la ley Piasi. Las organizaciones indígenas califican a Morante como una caja de resonancia de intereses empresariales. El más reticente integrante del Ejecutivo en la comisión multisectorial es el Ministerio de Energía y Minas, que casi nunca vota a favor de las reservas indígenas, y el más activo negacionista es el gobierno regional de Loreto. No dudo que esas zonas existen, ¿no? Pero ahora nos dicen que también necesitamos crear una en Napo Tigre, otra en la zona del Yavarí con el río Tapiche, ¿no? Necesitamos otra... Napo Tigre es arriba, en la frontera con Ecuador. Así es, okay. ¿no? Ahora en la frontera con Brasil, ¿no? Y como le reitero, en estas zonas, nunca antes nosotros los que somos de acá de la zona de Loreto, habíamos tomado conocimiento, a pesar que estamos ligados al factor académico, habíamos tenido conocimiento de la existencia de estas poblaciones. Erwin Floret Díaz, médico epidemiólogo de profesión, asegura que desde su experiencia en lejanos puestos de salud nunca supo de evidencia directa de la existencia de los Piasi. Como vocero del gobierno regional en el tema, pide que la comisión multisectorial permita la participación de una universidad loretana, y no solo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ello coincide con los empresarios de Loreto que niegan la existencia de los Piasi. Acá tenemos una universidad, la Universidad de la Amazonía, que tiene una facultad de antropología. ¿Por qué no se considera la UNAP, por ejemplo, como parte de esta comisión? ¿Por qué tienen que venir de otras universidades de afuera a definir nuestro futuro si nosotros tenemos profesionales que conocen la zona y han estudiado? Anteriormente la Universidad UNAP de aquí de Loreto había realizado investigaciones precisamente sobre este aspecto, había podido determinar, porque es una universidad que no es nueva, ¿no es cierto? Había podido determinar evidencias de la existencia de pueblos Piasi. No tengo conocimiento, pero necesitando una universidad que represente a la academia dentro de esta comisión, se están considerando universidades de Lima, pero no se considera Universidad de Loreto. Porque son universidades Católica y San Marcos con alta capacidad de investigación, seguramente. Por eso es que... No dudo de eso, pero también nosotros no tenemos esas capacidades acá. No conocemos nosotros que... Por eso la pregunta, sí. ¿Lo hicieron antes? No lo han hecho antes. No lo han hecho antes. Y pero... la pregunta lógica es, ¿por qué no lo hicieron? A ver, ¿por qué no lo hicieron? Esa es una muy buena pregunta.
ya tenemos la facultad acá, ya tenemos en la universidad esa facultad. ¿Por qué no modificamos e incorporamos a las universidades? ¿Por qué solamente gente de Lima tiene que decidir el futuro de Loreto? El vocero del gobierno regional señala que organismos de la sociedad civil loretana le exigen definiciones rápidas sobre la existencia o no de los pueblos. Piazzi. Tengo aquí a la mano la solicitud de los colegios profesionales de Loreto, ya, que nos piden, por ejemplo, la realización de un segundo fórum que se viene postergando precisamente porque el Ministerio de Cultura dice ya voy y nunca viene y va postergando. Esto acá, si quiere usted puede firmarlo, no hay ningún inconveniente. Data del 6 de noviembre en la cual ellos nos dicen, oye, ¿cuándo va a ser el segundo foro Piazzi? ¿No? El documento que muestra el funcionario está firmado por diversas instituciones de corte profesional, gremial, empresarial y político. El Colegio de Ingenieros. ¿Qué interés tienen ellos? La que tiene, la que tiene toda persona que vive en Loreto y que dice, oye, este territorio, esto lo vas a ceder a alguien, ahí vamos viendo, pues me interesa, ¿no? Y eso es derecho. ¿Ellos están persiguiendo concesiones? No. ¿Inversiones allí? No, esos detalles no manejo. Pero que hay un interés de ellos de saber cómo evoluciona este proceso, eso está claro. Y este documento es la evidencia. Porque ahí hay empresarios, ¿no? Sí, aquí hay empresarios. Sí. ¿Y les han hecho saber ustedes su intención de, digamos, impulsar inversiones en esta zona que es muy rica, ¿no? No hemos entrado en ese diálogo, pero son ciudadanos de Loreto, están en Loreto. Yo no sé si han nacido acá, pero están en Loreto, ¿no? Y si viven acá y están interesados, para nosotros es un tema público, esto no es... nosotros no manejamos secretos acá, no es un secreto. Entonces nosotros lo transparentamos, ¿no? Y ellos nos han dicho, oye, indícame por favor cuándo va a ser ese segundo fórum que hace varios meses nos has dicho que vas a realizar. ¿Y un interés podría ser la construcción de la carretera de la que hemos estado hablando? No sé. ¿Genaro Herrera Angamos? No sé, sería yo nuevamente un atrevido si trato de endilgarle alguna iniciativa en ese sentido. ¿En alguien de acá que no me ha manifestado nada en ese sentido? No, ni hablar. Efectivamente es el mismo discurso. Yo sí debo decir que, claro, unas veces más, otras veces menos, podemos dialogar con el gobierno regional teniendo las discrepancias que tenemos. Con la coordinadora ese diálogo no ha sido posible, lamentablemente, ¿no? ¿Ellos han intentado conversar con ustedes, con el MINCUL? ¿Los han buscado? Alguna vez creo que han venido, revés. yo no estaba. No, nosotros no los hemos buscado, debo decir, han participado en eventos que hemos estado. Desde mi punto de vista muy personal, sin apertura para el diálogo. Uno no puede dialogar sobre la base de exaltaciones. Genaro Herrera tiene una iniciativa de construcción de carretera hasta Angamos. Las organizaciones indígenas y los expertos temen, por ejemplo, la continuación de la construcción de la carretera Genaro Herrera-Angamos en la provincia loretana de Requena. Un estudio del Instituto de Defensa Legal arroja que hay una vía ya trazada para la que se deforestó sin ningún tipo de estudio 40 kilómetros. Mientras en Loreto se niega la existencia de indígenas en aislamiento en Yavarí y Mirín, los estudios ingresan a una etapa definitiva. Estas dos fotografías muestran una maloca o casa familiar de indígenas en aislamiento en la zona Yavarí-Mirín. Fue tomada en un sobrevuelo realizado en el año 2018 por investigadores de Orpio, la organización regional de los pueblos indígenas del Oriente, una de las más grandes del país. Otras imágenes proporcionadas por el Ministerio de Cultura muestran objetos hallados en los territorios por donde transitan esos peruanos aún errantes. Son poblaciones que no quieren ser encontradas, que se aíslan, que se esconden como una estrategia de protección, de sobrevivencia frente a las enfermedades, frente a las agresiones que han sufrido, ¿no?, con mayor énfasis en una época de invasión masiva de sus territorios y que siguen sufriendo, ¿no? Históricamente. Claro, históricamente, en la época
del caucho sobre todo, pero que siguen sufriendo de esto. Que está al lado Brasil y al Perú, así cruzando. El campamento de 3, miren Pinquero ahí. Ahí. Para cualquier sano, no puedan. En el año 2012, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, dirigidos por la antropóloga Beatriz Huertas, visitó comunidades Matsé en su búsqueda de evidencias de la existencia de pueblos en aislamiento en el Valle del Yavarí. Con la ayuda de un traductor, el equipo entrevistó a testigos directos e indirectos de indígenas aislados. Cuando estaba sacando yuca y se voltea, ella mira que la gente que está viniendo, una persona, pero desnudo. Cuando Raúl se volteó y le miró y empezó a correr, estaba calato, no tenía su ropa. Eran 2 personas. Y otro estaba corriendo en la tierra y otro estaba yendo, un palo se había caído y en eso estaba corriendo. Pero estaba desnudo. Nada, totalmente no tenía nada. Las pruebas que te presentan para la creación de estas reservas datan de 40 años, de 50 años, de 25 años. Y la norma técnica dice que las pruebas tienen que datar máximo de 3 años. Entonces ahí tenemos una observación. No podemos mostrar rostros, no podemos mostrar coordenadas, pero hemos mostrado fotos de evidencias. Hemos mostrado fotos, pero claro, fotos, de hallazgos materiales, de hallazgos materiales de los años, me parece, 2007, 2009, ¿no? Y me imagino que les dijeron, sí, pero son hallazgos antiguos, de hace más de 20 años, de 15 años. Esa es una de las constantes que señalan, ¿no? O no necesariamente hay la creencia de que ese tipo de hallazgos sean de pueblos en aislamiento. Los pueblos en aislamiento no permanecen en un solo lugar, son pueblos seminómades que transitan a lo largo de un territorio y que se mueven por ese territorio dependiendo si es época de creciente o de vaciante en la Amazonía. Las autoridades del gobierno regional participan en las sesiones de la Comisión Multisectorial donde se evalúan estos estudios. Suelen ser estudios de 300, 400, 500 páginas, ¿no? Porque se colocan ahí los testimonios, ¿no? Que dan cuenta de la presencia de estos pueblos. Sin embargo, los funcionarios del gobierno regional vienen diciendo que no participan, que no saben, cuando sí participan, ¿no? Y su presencia consta en actas. El Estado camina lentamente para reconocer los territorios Piasi. Dentro de él hay instituciones que se oponen. El que no espera es el crimen organizado. Este avanza rápido, a oscuras y sin permiso. Por eso aparecen amenazantes nuevas zonas cocaleras en el país. Antes del 2022, el Perú estaba, según de vida, en 50 y tantas mil hectáreas. ¿Entiendes? Entre 56.000 a 62.000 hectáreas. Ese era más o menos en el que estábamos. Y de pronto, hoy tenemos 95.000 hectáreas. ¿Entiendes? Su última cifra más baja fue 62.000, si mal no recuerdo, yo siempre lo he escrito, ¿no? Y resulta que ahora tenemos 95.000, o sea, más o menos más de 30.000 hectáreas en lapso de 2 años. Ellos lo explican por la pandemia. Mentiras, pues. El avance de la economía del crimen organizado en el Yavarí no solo impacta a la zona o a la región Loreto, impacta a todo el país. Y como si eso no fuera suficiente, en medio del caos político, el Congreso peruano, con la pasividad de su aliado, el gobierno nacional,
modificó en el mes de enero y sin consultar previamente con los pueblos indígenas la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para levantar la prohibición de convertir los bosques en tierras agrícolas, sin permiso de la autoridad, legalizando así toda la deforestación que se hizo de manera ilegal. Ese es el Estado peruano, sumergido en un agujero negro del que parece no poder salir.